Y ahora sí, muy buenas noches, doctor Armando Caro Figueroa. Buenas noches. Antonio Maroco, buenas noches. Hola, Andrés. Néstor Salvador Quintana, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Por eso presentaba así, con cierta vehemencia, digo, un tema tan importante, porque hemos vivido, ¿no? Los salteños y los argentinos, una suerte de situación atípica en estos años ante la expresión quizá popular también diría, porque no era de un solo sector, como una protesta a muchos temas que a lo mejor propone el oficialismo, y me parecía y ameritaba que lo podamos discutir en esta noche. Armando, tú. Bueno, yo por empezar diría, ¿por qué fui yo a la marcha? ¿No es cierto? Y yo fui a la marcha teniendo plena conciencia de que soy un dirigente político retirado, que no dirige nada ya, porque estas son las leyes de la vida, porque advertí que el intento de reformar la Constitución quiebra la regla del juego y nos intenta hacer transitar por un camino que ya conocemos. Ahí donde Argentina reformó la Constitución con el voto de la mitad de los argentinos contra la otra mitad, por ejemplo la Constitución de 1949, fracasamos. De modo tal que a mí me parece que no es oportuno ni prudente reformar la Constitución, cualquiera sea el contenido de esa reforma, y menos si se trata de alterar el sistema de reelección presidencial, ¿no es cierto? Eso fue el primer motivo que me llevó a mí, como siempre ciudadano, a asistir. El segundo motivo fue porque yo tengo la impresión de que nuestras libertades están amenazadas. Y entonces, así como yo ya a esta altura de mi vida puedo, en fin, disentir o comprender determinadas políticas económicas o políticas sociales y demás que lleva el gobierno, en algunos casos con acierto y otros no, lo que sí me parece que roza el límite de lo inaceptable es cuando la libertad de cada uno está amenazada, cuando el pluralismo, es decir, la posibilidad de expresarse libremente, de discrepar y de que esa discrepancia sea escuchada por quienes gobiernan, cuando eso está amenazado me parece que hay que movilizarse y dar un mensaje a quienes gobiernan diciéndole, mire, el 54% habilita mucho, pero no a todo, y menos a pasar por encima del otro 46%. Antonio Maroco, ¿cómo has podido visualizar esta marcha con tu experiencia política? Mira, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la historia de cada uno de nosotros. En este caso yo te diría que no soy reeleccionista y creo que es el momento que los argentinos de alguna vez podríamos utilizar, eso puede explicarlo después Javier, el tema de la enmienda y 2 mandatos por vida. Y terminamos con este tema que en el 94 hubo que reformar, después hubo otro intento reformista con el doctor Menem. Entonces, los argentinos debemos aprender las buenas cosas que hay en el mundo. El tema, hace unos días leía lo de la campaña de Obama y veía cómo Obama, después del discurso de uno de los últimos presidentes de Estados Unidos, uno de los mejores de los últimos 50 años, que es Bill Clinton, que el que tuvo que aceptar la no posibilidad de un tercer mandato, porque estas son las reglas de juego. No soy reeleccionista, lo hemos demostrado en Salta cuando distintos sectores de la sociedad salteña nos paramos frente al intento reeleccionista de la reforma del año 2003 para dar a un ciudadano dentro del 1,5 millones que somos la posibilidad de un tercer mandato. Hoy las reglas están así. Yo creo que la Constitución por estos temas de las reelecciones, de las perpetuaciones de los gobiernos y de los dirigentes en el poder, yo creo que le hacen mal al sistema democrático. Esto, en vez de más democracia, es menos democracia. Yo no creo en la eternización de los dirigentes políticos. Pueden ser referencias políticas, como es Perón, como es Irigoyen, como en otros países son distintos dirigentes. Pero digamos, todos sabemos lo que es Paraguay. Bueno, 36 años gobernó Stroessner, ¿no? Sí. Fidel se retiró después de 40 y pico de años, Pinochet no sé después de cuánto tiempo. Bueno, estos son los resultados en los cuales vivimos los países. No soy reeleccionista. Y en cuanto al tema de las libertades civiles, yo podría decir que el Parlamento, a ver, vos decías hace un rato que hay 3 juristas que han trabajado sobre la reforma del Código Civil. Que abrevan en la misma filosofía. Sí, bueno, pero está el Parlamento que es el que tiene que sancionarlo. Hay una propuesta. Y el Parlamento, sí. En el Parlamento confluyen las distintas fuerzas políticas y bueno, te toca de mayoría o de minoría, pero creo que ahí vamos a escuchar pensamientos de que gente que no coincide con este tipo. Uno puede estar o no... A ver,
de acuerdo en alguna materia de la reforma del Código Civil y Comercial, pero en otra materia uno puede estar de acuerdo, ¿me entendés? Pero no ha habido hasta ahora cuando, lugar en disenso, ¿no? cuando se amenazan libertades es complicado. Lo que planteaba Armando es complicado, pero no podemos decirle que está, por ejemplo, amenazada la libertad de prensa en este país. Cada uno dice lo que quiere, realmente. Soy un hombre de medios y entiendo, y las reglas de juego están ahí a la vista, ¿no? Néstor, ¿cómo has vivido el jueves pasado? Bueno, yo lo viví como me estaba recordando cuando hablaba Armando, también que nos encontramos en la marcha, digamos así. Pero yo creo que la marcha ya fue, ya está, se hizo. ¿Qué viene después de la marcha? Que es lo que yo creo la tónica de la conversación que vamos a tener ahora, pues ya la estamos teniendo, ¿no es cierto? Porque a mí lo que me preocupa, por los tiempos que he vivido, que se vuelva a dar aquellas confrontaciones del anti-algo, que volvamos a caer en peronismo y antiperonismo, en este caso kirchnerismo y antikirchnerismo. Eso es lo que me preocupa, porque eso tiene siempre un mal final. La historia del partido, la historia del país lo ha evidenciado. Recuerdo yo joven, cuando éramos antiperonistas y antiperonistas, y peronistas y antiperonistas, terminamos mal, porque llegamos a una revolución, fue la revolución del 55, y de ahí fue todo lo que después vino ocurriendo. ¿Y por qué crees, Néstor, que esto puede suceder cuando veníamos aprendiendo en la democracia, con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa, es decir, con distintos presidentes, estábamos como acostumbrándonos a una suerte de entendimiento entre los distintos sectores? Claro, estamos acostumbrándonos al pluralismo. Pero ¿y por qué llegamos a este momento de crispación? Es decir, ¿por qué no analizamos por qué está crispada una parte de la sociedad? Porque en este caso los que se expresaron el día jueves no eran de un gremio, digamos, creo que eran distintos sectores de la sociedad, claro, que se veían de alguna manera limitados en distintos temas. Pero ellos más o menos dijeron la sumatoria de una serie de cosas, se sumaron una serie de inquietudes, de reclamos, de malestar y de descontento de la gente, o de, si querés, de incomprensión en algunos temas, y eso originó este movimiento tan importante. Yo no creo que fue un solo tema, no creo que fue el tema tampoco de la anti... No, por eso digo, una reforma. Fueron varios temas que se sumaron. Y sin que nadie los dirija, ¿no? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué ocurre a eso, queréis? Porque los partidos políticos no estuvieron ni están a la altura de los antecedentes, a la altura de la situación que estamos viviendo. Un problema que también tenemos que verlo del lado del punto de vista de la oposición, no solo desde el punto del gobierno. El gobierno tiene un modelo. Después, si quieren, lo analizamos el modelo. Pero frente a ese modelo, los partidos que buscan, los últimos años ha sido así, ¿no es cierto? Alianza, buscan el amontonamiento y no el pluralismo. Yo creo que la única forma de enfrentar esto es con la revitalización de los partidos políticos. Nada más. No esto de andar buscando alianza, amontonarnos para votar, porque eso es justamente lo que le gusta al gobierno, que el gobierno quiere. Quizá estamos ante una crisis grande de los partidos. Es la confrontación. Esta sociedad no tiene partido. Claro, los dirigentes hacen política sin partido. No hay formación. Claro. Pero hubo un plan sistemático de esto, de desarmar los partidos, de evitar que se capaciten los dirigentes, de organizarlos y demás. ¿Por qué es mejor el revoleo? Este gobierno tampoco tiene partido. Y la oposición tampoco tiene partido. A ver, ¿cuál es el partido del gobierno? ¿El Partido Justicialista? No, por eso ¿Cuál? no hay partido. El de la Sota. El de la Sota, claro, no sé. Entonces, pero digamos, tiene un proyecto. No hay un proyecto. A ver, ¿cuál es el proyecto? La ejecución de políticas públicas a través de lo que detentás, que es el gobierno. Y bueno, vos con eso conseguís o no adherentes, pero no es un modelo de un partido político, es a lo que voy, no es un modelo de partido político. No, de partido político. Y la oposición tampoco tiene. ¿Vos no crees que es un modelo que tiene antecedentes, perdón, soy cortito en que tiene antecedentes que vienen de lejos? Por ejemplo, el estalinismo, ¿querés decir? No, el estalinismo no. La CLO vive y es el que como Feyland Cló, que escribió La Razón Populista, que es uno de los gurús del kirchnerismo, ¿no? Él es el que da letra, pero yo creo que la CLO, ¿qué hace? Lo granchizó a Granchi en el 75, en el 70. Lo setentizó a Granchi y se quedó ahí. Hoy es un modelo que tiene todavía algunas variantes de posibilidad de llevarse adelante.
pero no el modelo que se ajusta al momento que estamos viviendo de un cambio muy profundo en la vida política, social y cultural del país. Si me permitís, Andrés, yo daría dos consideraciones. La primera, que hago esfuerzos intelectuales para no sentirme antikirchnerista ni actuar como antikirchnerista, porque me doy cuenta que por ese camino reproducimos viejos errores, ¿no es cierto? A lo mejor a veces no acierto en este esfuerzo, ¿no es cierto? No se nota, pero lo hago. Y lo segundo es un ejemplo de la transición española, porque uno dice, bueno, aquí hay un gobierno hegemónico, que es fruto de una votación mayoritaria, los españoles dirían búlgara, el 54% es una mayoría búlgara, y hay un sistema de partido que está destruido. Y además, por propia convicción, o por propia negligencia, o por propia actitud de los partidos políticos tradicionales que se fueron desarticulando. Pero el problema es que las instituciones son las que van construyendo el bipartidismo o el pluripartidismo. Aquí las instituciones son las que han ido contribuyendo a la destrucción de los partidos. Un solo ejemplo. En España, el régimen parlamentario tiene tasado desde el comienzo cuánto interviene cada líder político. Entonces, el líder mayoritario interviene 1 hora en el debate sobre el Estado de la Nación, el primer partido de la minoría va a intervenir 50 minutos, el segundo partido va a intervenir 40 minutos y luego las réplicas, ¿no es cierto? Eso va presentando a la sociedad la alternativa. Aquí tenemos la señora presidenta con un atril que habla 3 horas o 4 horas y no hay quien le responda. Y en el Parlamento no hay líderes políticos de peso ni en el gobierno ni en la oposición, hay gente que reproduce directivas. Entonces, esa falla institucional es la que, sumada a esta negligencia o esta esclerosis de los partidos políticos tradicionales, hace que la ciudadanía no visualice una alternativa. Este es el problema que tenemos. No se lo podemos achacar al gobierno, simplemente, ¿no? Sí, es un problema de cultura política. Claro. Yo creo que no estamos de acuerdo. Instituciones. Yo por lo menos estoy de acuerdo con lo que vos decís, Armando, es un poco redondeando esto. Sí. Ahora, cuando decimos, bueno, que esta vez no fue un tema económico el que movilizó a la gente, porque cuando era el corralito era un tema económico y así con sucesivos tipos de protestas que ha habido en la historia de la Argentina. Pero esta vez es como que ¿se podía haber previsto el gobierno que esto se venía? ¿O porque esto fue un manejo espontáneo a través de redes sociales donde ningún dirigente político se puso a la cabeza de esta protesta? A ver, desde el 2001 acá, la crisis institucional, como señala Armando, la crisis de los partidos políticos ha ido cada vez empeorando el sistema. Es decir, es cada vez más difícil encontrar a alguien que pueda decir yo pertenezco a la clase política, porque es hoy lo más degradado que la sociedad considera, porque es bastante común escuchar cuáles son las consideraciones que tiene la sociedad en su conjunto sobre la clase política, lo que se dice los dirigentes de la política. Y eso es producto de ese mismo retroceso que han hecho los partidos políticos, y después los partidos políticos abandonan bandera, abandonan principios, abandonan ideas y buscan el sistismo. Y los sistismos son con agentes o con personas que son referentes de la sociedad en distintos aspectos, en la cultura, en el deporte. Hemos tenido, de las Olimpiadas a la Intendencia, hemos tenido desde el disco a las diputaciones, y esto ¿a quién es achacable? A esa gente no. Pero es los caminos que marca la sociedad marca camino. ¿Cómo? Dice, a esto no los considero. Entonces, los que no lo consideran para cubrirse de las listas sábana, que gracias a Dios nunca hubo lista sábana, pues son 19, 20 los candidatos, y entonces nadie se puede esconder de nadie, pero en los lugares y en los distritos grandes, evidentemente, se esconden detrás de este tipo de figuras, y entonces eso crea, sobre todo en la política, una decadencia que la sociedad cada vez la mira con más, con peor posibilidades de decir me puedo integrar o es por acá el camino que debemos tomar. La dirigencia política está absolutamente en crisis, los partidos no existen y la institucionalidad está absolutamente afectada. ¿Por qué? ¿Y por qué está afectada? Y porque ocurren estas cosas. Llevamos 8 meses de mandato y estamos pensando en un nuevo mandato a 4 años que va a ser de aquí a 3. O sea, estamos hablando que es futurismo, pero no es futurismo para decir pongo el país en 7 años en esta dirección. Antonio, pero nace del mismo oficialismo,
porque no es que surgió el Mirá, tema yo creo de- que las ¿no? campañas hoy de las reelecciones están más consideradas por la oposición que por el propio oficialismo. Y el oficialismo dice, No, pero digo, nosotros no hablamos ante de un, ello". ante un Gringo, Scioli pero- que solamente manifestó la intención de querer ser, hubo un revuelo enorme, ¿no? Y pero Muy ¿por qué no fuerte. lo sostiene? Este, ¿Por qué no dice? A ver, qué mal que se debe sentir alguien que está en un proyecto y dice, no tengo quien me siga. ¿Y en dónde estoy? Yo me pregunto. Bueno, Sí, Gringo, pero lo que El vos partido decías- que tiene, dicen, el partido del gobierno, entre comillas, porque yo creo que no hay partido de gobierno, tiene 5 millones de afiliados, saca 11 millones de votos en la última elección y no hay quien suceda a la que dirige el país. A ver, Gringo, ¿Cuál es la vos posibilidad? lo que Sí. querías decir, a ver si es esto, que aparecen nuevos protagonistas, ya no son solo los partidos políticos, los Pero por sindicatos, supuesto. son los nuevos protagonistas. Claro. Ahora, ¿cómo estos nuevos protagonistas se van a representar luego en la vida democrática? ¿Viste algún- Es el drama ahí. ¿Viste Esa algún la- es verdad, hay dirigente- una disociación entre Claro, este pero sector y ¿viste este. algún dirigente político de la Argentina en estos programas de estos últimos días que no haya dicho yo no tuve nada que ver y la verdad que es una materia pendiente y la verdad que nos sobrepasa? Todos dijeron lo mismo. Sí, claro, que es Todos. posible Anoche eso. lo escuché al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, precandidato a presidente de una elección que todavía no existe, a decir, no, la verdad que nosotros no tuvimos nada que ver, yo no tuve nada que ver y la verdad que esto nos pero pasó eso- porque los políticos estamos desorganizados. Por eso es lo que- Armando, ¿cómo es lo que imaginas estoy vos adelante. este futuro? Sí, yo estoy viendo cómo se construye una alternativa. En una democracia madura se construye fundamentalmente en el Parlamento. Ahí se va construyendo, en los debates, ¿no es cierto? Pero también se construye desde el federalismo. Entonces, si este gobierno, digo, por responsabilidades compartidas, ha destruido el federalismo, porque el federalismo se destruye de dos maneras: cuando el vértice del poder anula las provincias y anula a los intendentes, y también cuando los gobernadores y los intendentes renuncian a sus responsabilidades políticas, porque tienen miedo o porque hacen cálculos electoralistas que a mí me parecen lamentables. Yo, desde luego, creo que esta es una dificultad que tenemos. El federalismo es una fuente de alternativa y es una fuente de democratización de la vida política del país. El federalismo hoy no existe. En fin, no quiero citar casos de provincias, y el caso que sí citaste del gobernador Scioli me parece lamentable, en el sentido que él indica una vocación política y luego se da marcha atrás de un modo vergonzante. Y eso me parece que no es de un líder político consistente, ¿no? Casi podríamos decir que hubo dos ejemplos, ¿no? Por un lado Scioli, que tuvo esa actitud amebiásica, como dicen algunos, y que mostró esa tranquilidad y para algunos puede ser positiva, o de la Sota, que dijo, ante los fondos de la jubilación que me debe la nación, reacciono. Pero bueno, a lo mejor tiene espaldas de la Sota para reaccionar y muchos gobernadores están a lo mejor sumisos al poder central porque no les queda otra, porque sus provincias quedarían paupérrimas más de lo que están. ¿Será esa falta a lo mejor de, no Bueno, por falta de valentía, sino porque... De hecho, en la protesta, nadie protestó contra sus gobernadores. La protesta iba dirigida directamente... Bueno, porque no al Poder convocaron, Nacional. El día que convoquen a protestar contra los gobernadores, vamos Es a otra ver. historia. No, lo que Esto- pasa, a ver, ¿de qué federalismo hablamos? Bueno, por eso, la Constitución se hizo De la unitaria. billetera, aquí el único federalismo que existe es la billetera de los recursos de la nación. De A ver, cuatro- ponete vos como gobernador, a ver qué te pasa a vos De cuatro- cuando ocurriera que la billetera de la nación no circula por Por tu eso provincia. digo que de 4 pesos que tiene la nación para distribuir, vuelve 1 a las provincias. Es decir, evidentemente no solo hay hay un unitarismo fiscal, sino que creo que también hay un unitarismo político. Fiscal, político, Y bueno, de entonces, dependencia. yo no sé cómo vamos a lograr para pensarnos en algún momento como una república federal. Es la Constitución. La Constitución es el alfa y el omega de nuestra vida política. Y es lo que no se cumple. Cuando uno dice reelección, sí o no, vamos a la Constitución. Exacto. Derechos sociales, sí o hasta dónde, vamos a la Constitución. Federalismo, vamos a la Constitución. Esa es la cuestión. Ahí vamos, es el lugar donde tenemos que coincidir los argentinos. A partir de ahí discreparemos, pero la Constitución es nuestra enseña, ¿no? Última Claro, pregunta. Urigoyen Sí, solía decir cuál era su programa de gobierno cuando le preguntaban, doctor, ¿cuál es su programa del gobierno? Él decía la Constitución Nacional. Claro, es lo que está también decía diciendo. Alfonsín, también decía. Armando Última pregunta también. cortita porque va a Sí, quedar sí, registrado sí. acá. Sí. ¿Crees, Armando, que va a haber reelección o no? Yo creo que no va a haber reelección, no solamente porque no habrá reforma, sino que eventualmente la candidatura sería desestimada, ¿no? Antonio. No soy reeleccionista. No, no que Ya lo pienses dije. vos.
digamos, el futurismo Bueno, que uno puede hacer. Es una digamos, toma de ¿cree que no? posición, te diría que Que yo no creo que vaya a haber reelección. Yo creo que no, porque fue una de las cosas más concretas, digamos, y más evidentes de la marcha, el no a la reelección. Yo creo que fue, entre todos los temas, fue ese. Digamos, como tema excluyente, ¿crees vos que era la reforma de la Constitución? No, No. lo que surge de la manifestación, ¿no es cierto?, es la no reelección de la actual presidenta. Quizá uno de los temas más fuertes de todos esos reclamos. No, es el tema el más tema fuerte fuerte. porque habla de la pirámide del país y la pirámide Y habla jurídica que quizá, empieza en la habla Constitución. quizá de la necesidad de más república, ¿no? Y creo Sí, que de eso la es lo que puede, mayor ¿no? participación, diría yo, Andrés, mayor participación y ver qué va a pasar con todos estos nuevos protagonistas de la vida política que han aparecido con la cacerola, las asambleas de barrio, los clubes de barrio, en esta nueva elección que se aproxima. O van a buscar el amontonamiento o van a buscar los partidos políticos su propia personalidad. Es una inquietud mía, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que en este momento, perdón, Sí, Andrés, sí, sí. pero creo que falta prudencia política en la oposición y en el propio gobierno. Y la intolerancia que Exacto. manejan los dos sectores hace peligrar, diría, hasta el juego de las instituciones. Y eso creo que es lo más importante. Si llegamos a ese nivel de crispación que nos lleva a la violencia, sería tremendo para la Argentina. Muchas gracias, Armando, Antonio, Néstor. Y Muchísimas lograste gracias. lo tuyo porque, ¿Eh? remitiéndole al principio, cuando hablabas de las palabras de Monseñor Carnielo, esta es la mesa ciudadana, es la amistad ciudadana, porque pensamos distinto y estamos juntos. Celebro eso. Vamos nosotros a una pausa y enseguida con los miembros del claustro de profesores de la Universidad Católica de Salta.